¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Bernardo Morales. Esta es la materia de introducción al derecho y les voy a hablar sobre la Constitución, que es el acto o decreto fundamental en que están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de las que ésta se compone, cada una de las ordenanzas o estatutos con que se gobierna algún cuerpo o comunidades. ¿Qué son las garantías individuales? En algunas legislaciones nacionales se llaman garantías individuales o garantías constitucionales a los derechos constitucionales o derechos fundamentales, es decir, que son los derechos básicos mínimos consagrados en la Constitución de una nación determinada. Estos derechos se consideran esenciales para el sistema político y se vinculan con la dignidad humana, es decir, le son naturales a cualquier ciudadano sin importar su condición, identidad o cultura. Por esta razón gozan de un estatus especial entre las leyes que constituyen el ordenamiento jurídico. Las garantías individuales son materia de derecho público y subjetivo, de cuyo cumplimiento es encargado el Estado a través de sus diversas instituciones. Comúnmente estos derechos son unilaterales, irrenunciables, intransferibles, perdurables, soberanos, y las obligaciones. En el derecho civil se regula también las obligaciones y establece los efectos jurídicos que producen. La obligación es el vínculo jurídico entre dos, una llamada acreedor y la otra deudor. Por virtud de las obligaciones, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor de forma coactiva el cumplimiento de una prestación y el deudor realiza coactivamente el cumplimiento de una prestación al cual tiene derecho el acreedor. Un claro ejemplo lo tenemos en el caso de la compraventa, el cual es el contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho y el comprador a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Ahora bien, la ley dispone que las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. Nuestro derecho establece como formas de transmisión de las obligaciones la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación. El siguiente tema es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Pues es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Es también la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. Los contratos, los códigos civiles se refieren a los contratos como los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Y los convenios son los acuerdos de dos o más personas para crear, transferir o modificar o extinguir las obligaciones. La ley determinantes son los elementos de existencia y validez de los contratos. La falta de los elementos de existencia de los contratos produce la inexistencia del contrato y la falta de los elementos de validez de los contratos produce la nulidad del contrato. Los contratos previstos por la ley reciben en la doctrina el nombre de contratos nominados, como son los contratos de compraventa, arrendamiento, subarrendamiento, comodato, depósito, mandato, prestación de servicios profesionales, obra a precio alzado, hospedaje, asociación civil, sociedad civil, aparcería rural, renta vitalicia, compra de esperanza, fianza, prenda e hipoteca. Algunos de esos contratos requieren para su existencia o validez cumplir con ciertas formalidades que la ley establece. Por ejemplo, algunos contratos deberán celebrarse por las partes ante testigos, notario público o deberán ser inscritos en el registro público de la propiedad, como por ejemplo en el caso del contrato de compraventa de bienes inmuebles. La ley dispone que el contrato sea celebrado ante notario público e inscrito en el registro público para que sea válido y sea reconocido frente a terceros. De acuerdo con la legislación civil mexicana, deben considerar como modos de extinción de las obligaciones los siguientes: el pago, la compensación, la confusión, los derechos, la remisión de deudas, la novación, el mutuo de disenso, el desistimiento unilateral, la condición resolutoria, el término extintivo, la muerte, la pérdida de la cosa e imposibilidad de cumplir la prestación, la prescripción liberatoria, la nulidad, la transacción, la rescisión y la revocación.
Bueno, a continuación se describen los errores que debes evitar y poner en especial atención cuando se genere un contrato de compraventa de un inmueble, costo comercial, el total, revisar que el inmueble sea habitable y no tenga problemas estructurales, conocer si existen dudas, investigar los precios de la zona, las cláusulas, leer el contrato, firmar todas las hojas del contrato, el inventario del mobiliario, la firma de pago y se debe estipular por escrito la manera en que se va a realizar el pago del inmueble y solicitar el recibo de pago. Es conveniente que antes de que se firme el contrato se valide el contenido hablando en términos generales respecto al contrato. Hay situaciones en las que no hacemos contrato, como por ejemplo cuando solicitamos el servicio para que nos limpien la casa, cuando solicitamos a un jardinero, eh, cuando contratamos a un electricista verbalmente, ¿verdad? O a un carpintero, fontanero, pintor, o solicitamos algún servicio de asesoría profesional, entre otros, y realmente deberíamos hacerlo, ya que si durante el trabajo tiene algún accidente el prestador del servicio, nos podrían hacer responsables. Muy bien, esto fue todo, espero haya sido de su agrado, muchas gracias por su atención. Hasta luego.